en la segunda clase del módulo 3, que arrancamos la clase pasada, sobre relaciones laborales y formación del trabajo. Para hacer un poquito de resumen de lo que vimos la clase pasada, hablamos sobre la historización, sobre los conceptos del trabajo, cómo fue mutando el concepto de trabajo desde el siglo XVIII, desde la esclavitud, cómo después trabajamos por una remuneración o por algo a cambio, hasta llegar a hoy, ¿sí? Que nuestro trabajo es a veces formal, informal, que lo vamos a ver en las clases próximas, pero tenemos una remuneración en algunos trabajos, y después hay otros trabajos, como por ejemplo los que hablábamos en la clase pasada, que son los que hacemos en casa, que trabajamos y no son pagos esos trabajos. Después hablamos sobre la historia también de la Argentina, del modelo agroexportador hasta la fecha, hablamos de los pensadores, de Marx, qué es lo que dice sobre el trabajo, que empezó a hacer trabajo para producción, como en las fábricas, cómo se fabricaba. Bueno, hablamos de todas esas cuestiones y hoy nos toca adentrarnos en lo que es la formación laboral, la importancia de la formación laboral, y a raíz de eso también adentrarnos un poquito en lo que es la violencia laboral. Para eso armamos una presentación. Ahí estamos. Bueno, esta es la clase número 15, el módulo 3, formación profesional como derecho y violencia laboral es lo que vamos a hablar en la clase de hoy. En esta primera imagen lo que quisimos hacer es compartir estos diferentes capacitaciones que se encuentran dentro de los equipos de salud, por eso la importancia que vamos a hacer esto, hincapié en la importancia de la formación. Tenemos, por ejemplo, arriba a la derecha una imagen en donde hay un médico haciendo simulacro con un muñeco. Esa es una de las partes de las capacitaciones que existen dentro de lo que es la salud. Y luego abajo a la izquierda es un equipo que fue hace poquito, esta foto es nueva, es de un equipo de promotores que se están capacitando sobre RCP también, en una capacitación de primeros auxilios y RCP. Luego, como para simbolizar, abajo a la derecha también tenemos como un aula en donde están formándose los alumnos. Y ¿por qué decimos de la importancia de la formación profesional? Porque además de lo importante que es, se encuentra en la ley del contrato de trabajo. La ley del contrato de trabajo es la 20.744. Lo que dice esta ley sobre la formación profesional es que la promoción profesional y la formación en el trabajo en condiciones igualitarias de acceso y trato será un derecho fundamental para todos los trabajadores y trabajadoras. Acá ya lo tenemos explícito, ¿sí? La formación profesional es un derecho para todos los trabajadores y trabajadoras. Después agrega que el empleador implementará acciones de formación profesional y o capacitación con la participación de los trabajadores y con la asistencia de los organismos competentes al Estado. O sea que acá suma al empleador a que se haga cargo de este derecho que tenemos. Bueno, y el siguiente artículo lo que dice es que la capacitación del trabajador se efectuará de acuerdo a los requerimientos del empleador, a las características de las tareas, a las exigencias de la organización del trabajo y a los medios que le provee al empleador para dicha capacitación. O sea, dependiendo de su trabajo, van a ser las características de la formación que tenga, ¿sí? Siguiendo una línea, no puede ser otra formación. Genial. En este sentido podemos decir, Mati, que la formación laboral termina siendo, digamos, no es una voluntad de nosotros como trabajadores o de nuestros empleadores, sino que hay una ley, hay un marco normativo que regula esa capacitación. Sí, sí. Después tenemos otra ley, que es la ley de empleo, que es la 24.013, que también habla de los servicios de formación, de empleo y de estadísticas, y en el capítulo 1 nos dice que
en el artículo 128, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social deberá elaborar programas de formación profesional para el empleo que incluirán acciones de formación, calificación, capacitación, reconversión, perfeccionamiento y especialización de los trabajadores, tendientes a facilitar, entre otras cosas, la creación del empleo productivo, la reinserción ocupacional de los trabajadores desocupados y otros ítems que no los sumamos, pero nos parecieron importantes estos, ¿sí? Después, estos. Acá es el artículo 129. Y el artículo 129 dice que serán atribuciones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social integrar la formación profesional para el empleo en la política nacional laboral, coordinar la ejecución de programas de formación profesional para el empleo, ¿sí? Con otros organismos que pueden ser nacionales, provinciales, municipales o privados también, acordando convenios. También dice que serán atribuciones del Ministerio validar la certificación de calificaciones adquiridas en contratos de práctica laboral y de trabajo como formación. Y además formular los programas de alternancia de formación y práctica laboral en los contratos de estos trabajos. ¿Sigo? Después sumamos la ley 14.783, que es la ley de cupo laboral travesti, que esta la tenemos que también tener en cuenta, se llama Trans Diana Zacayán. Esta establece una reserva de empleo de al menos 1% en la administración pública para las personas travestis, transexuales y transgénero. O sea, de todo el personal que hay en esa organización, en esa administración, el 1% está reservado para personas travestis, transexuales y transgéneros. Y esto se tiene que cumplir. Se trata de una medida de justicia social y reparación histórica frente a décadas de exclusión, violencia institucional y precariedad estructural. Fue la primera provincia, Buenos Aires, en sancionar esta normativa en 2015 y tras su reglamentación en 2019, el gobierno bonaerense creó el registro Diana Zacayán para la inscripción de estos interesados. Bien, sobre esta ley igualmente vamos a profundizar en la próxima clase. Nosotros queríamos traerlo como para que ustedes la conozcan, no sé si ya la conocían, si la habían escuchado o no. La idea es profundizar en el próximo encuentro, que vamos a trabajar un poco más, pero nada, como para que la vayan conociendo, la vayan teniendo en cuenta que existe, tal vez si no la habían escuchado, que existe esta ley. Bien. Bueno, y acá tenemos para compartir un videíto, ¿sí? Para seguir pensando esto de la formación profesional. ¿Por qué decidió estudiar lo que estudió? Bueno, pues fue un poco por casualidad de la vida. Porque yo acabé el chereto y no tenía idea muy clara de lo que quería hacer. Pero un amigo de la familia me ofreció un trabajo en una empresa de calderas que tenía como aprendiz. Y además su hijo se puso a estudiar FP y me dijo que si quería ir con él, que había unas salidas tremendas en este sector y así lo hice. ¿Estás satisfecho con la decisión? Hombre, depende del día. ¿Qué quiere que le diga? Hay días en los que uno está muy contento con lo que está haciendo porque las cosas van bien, pero otra vez dice, macho, pues he estudiado médico, ingeniero, que no se gana pasta. Para que en aquella época yo era un chaval joven, un chaval con ganas de salir de casa, con ganas de ganar pasta y tener independencia y es lo que hice. ¿Ha hecho otros cursos? Pues sí, trabajé en dos grandes empresas de mantenimiento de aire acondicionado, en System Aires, que me obligaron a hacer un curso de seguridad en el trabajo, que la verdad es que no me sirvió para nada, porque no saqué nada en conclusión. Porque ya le digo, este trabajo es un trabajo para experimentarlo, para trabajar con las manos, y no para tanta teoría, que lo que vale únicamente los cursitos son para sacar títulos, pero los títulos, ¿para qué sirven? Para nada. ¿Considera que su nivel de cualificación es el adecuado? ¿Pues qué quiere que le diga? Yo considero que es la experiencia lo que importa. O sea, muchos profesores por ahí que van a darte cursos que no valen para nada porque luego se ponen a poner una instalación, una caldera y no saben. Pues así. Esto es un trabajo y esto es una tarea que lo único que importa es estar ahí, tener experiencia y hacer día a día lo que tienes que hacer. La teoría no vale para nada. En otras profesiones quizá, pero en esta no, En esta no. ¿Quiere aportar algo más sobre su formación? Pues no, yo soy un poco mayor ya para los cursos y yo lo que quiero decirles es que aquí están mis manos y está mi experiencia, es lo que vale. ¿Estaría dispuesto a hacer un training antes de empezar a trabajar con nosotros? ¿Qué? ¿Un training? ¿Eso qué es? Un training. Un periodo de prueba, de adaptación. Un curso para conocer sus funciones. Pues sí, si hay que hacerlo, pues se hace lo que sea, vamos, no hay problema ninguno.
Ahí va. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias, chicas. Muchas gracias también a la clase pasada, donde pudimos abordar este módulo que elegimos trabajar, digo, también dentro de la articulación con la Escuela de Gobierno, es decir, con el área de técnica profesional de la Escuela de Gobierno, siempre se propone un módulo que aborde las cuestiones vinculadas al mundo del trabajo, podríamos decirlo así en términos amplios, ¿no? Y a nosotros nos parece importante tanto la clase pasada, pudiendo pensar las diferentes, o sea, cuando hablamos del mundo del trabajo, creo que nos pasa que hablamos de muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, es interesante desde la clase pasada poder empezar a ir historizando estas diferentes acepciones, estas diferentes definiciones, estas diferentes maneras de comprender el trabajo, el mundo del trabajo, y en particular en esta clase abordar lo que tiene que ver con cuestiones vinculadas a lo laboral, al mundo laboral, a los derechos laborales y también a la violencia laboral. Por otro lado, nos parece importante que reflexionemos con ustedes por qué es importante la formación profesional. Recién veíamos en este video, ¿no? Al protagonista de este video, que estaba en una reunión de trabajo con una entrevistadora, y él, bueno, digamos, lo que hace es quejarse, ¿no? Un poco quejarse de las titulaciones, de esta cuestión medio burocrática, de las formaciones constantes, ¿no? Las sobreformaciones, y en contraposición a eso pone la experiencia, el trabajo manual, ¿no? La historia con la que carga esta persona, ¿no? Además lo vemos un hombre mayor, digo, grande, no es una persona que está empezando, es una persona que evidentemente tiene una trayectoria. Y me parece que lo que es interesante poder reflexionar es que, como decimos siempre, es poder pensar que tanto lo teórico como lo práctico hacen a la parte de un todo, ¿no? Entonces, si nosotros y nosotras pensamos desde una perspectiva de salud integral, también tenemos que pensar la integralidad de los diferentes aspectos de nuestro trabajo, y en ese sentido, pensar la teoría y la práctica de forma integral, de forma unificada, o como podríamos decir, las dos caras de una misma moneda, nos permite entender que también la formación constante, la formación permanente, la posibilidad de formarse, tiene que ver con los derechos laborales y también va a tener que ver con lo que podamos garantizar en territorio cuando trabajamos con las personas, ¿sí? Entonces, por un lado, es súper importante, y nosotros desde esta perspectiva de educación popular, de educación social, tener en cuenta la experiencia de las personas. De hecho, siempre estamos hablando y dialogando con sus propias experiencias de trabajo en territorio, de trabajo en promoción de salud, de trabajo en salud, de trabajo en organizaciones, de sindicalizaciones, etcétera, pero siempre está bueno y es pertinente agregar a eso contenido. Y a eso vamos. Pasamos al siguiente. Entonces, ¿por qué es importante que lo formemos? Y ahí vamos a traer la letra de la ley de promotores, la ley provincial de promotores de salud, de promotores comunitarios en salud, la 14882, que ya hemos nombrado 10 veces, y tenemos las funciones, ¿no? Entonces, tenemos que, dentro de las funciones se encuentra la ejecución de proyectos, de programas sanitarios, para justamente generar un acceso a la información en materia de prevención. Laburar como nexo entre el sistema de salud provincial y los nacionales, provinciales y municipales, ¿sí? Y ahí yo siempre digo, no solo somos lo que tenemos a nuestro favor, o deberíamos pensarlo como algo que nos beneficia, es que nosotros no solo somos un nexo o un puente, sino que también pertenecemos a esas comunidades, y eso también es un plus, ¿no? Por otro lado, esto de generar informes, generar indicadores, y después desarrollar y hacer acciones, intervenciones de promoción, de prevención y de protección de la salud. El siguiente. Y agrego a eso, May, en el último punto, tratamos de desarrollar y difundir actividades de promoción. No sé si escuchan. Sí. Nosotros estamos trabajando dentro del Ministerio de Salud, o sea, trabajamos en salud y trabajamos con la comunidad, digo, aparecen diferentes enfermedades, o se actualiza la información sobre las enfermedades, sobre el calendario de vacunación, digo, todo el tiempo tenemos que estar actualizando también esa información que le vamos a llevar a la comunidad en el territorio. Por eso también es importante las capacitaciones que podamos hacer, porque si no sería
no podríamos, digamos, llevar a cabo la promoción y la prevención de la salud si no estamos actualizados con la información de la salud en sí misma. Sí, en ese sentido, como decíamos, ¿no? Si querés pasamos a la próxima diapositiva, ¿no? Que tenemos esto de que la formación profesional es un derecho, ¿no? Es un derecho que se refiere a la posibilidad de mejorar las habilidades, las posibilidades, las herramientas. Para eso, digamos, los empleadores, o digamos, tienen que ofrecer a posibilidades de acceso para que puedan capacitaciones, formaciones. El objetivo de eso es mejorar el desempeño y a mejorar la carrera de las personas en el mercado laboral. Y en este caso, como decía Pam recién, mejorar el desempeño lo que implica es la garantía de derechos, en nuestro caso. Entonces, por un lado, entonces ahí vemos como estos derechos que se encadenan, ¿no? Yo tengo como trabajador o trabajadora el derecho a recibir capacitación y ese derecho se encadena con el derecho de las personas a recibir una buena atención, ¿no? Entonces, ahí vemos como los derechos se van encadenando, derechos para abrir más derechos. Bueno, y cuando hablamos de que es un derecho y que es una posibilidad y que los empleadores nos deberían garantizar la posibilidad de capacitarnos constantemente, ¿no? Tiene que ver con también que es una herramienta para el mejor desarrollo personal. Fortalece la autonomía, permite promover relaciones laborales más equitativas, ya que a partir de esas capacitaciones, de esas formaciones, conocemos nuestros derechos y a partir de eso también se reducen situaciones de abuso o discriminación. Y se previene la violencia laboral. Entonces ahora decimos, bueno, sí, con las capacitaciones, con poder tener formaciones respecto de nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras, decimos que reducimos la violencia laboral, nos parece importante poder nombrar qué es la violencia laboral, ¿no? La violencia laboral parte de relaciones asimétricas de poder y autoritarias. A esas relaciones asimétricas y autoritarias se le agregan otros atenuantes, como las cuestiones vinculadas al género, ¿sí? Entonces, o las cuestiones vinculadas a la identidad de género, la sexualidad, y también la violencia física o simbólica. Y ahí nos parece importante, digo, si nosotros hablamos que la cuestión de género en este curso, la perspectiva de género en este curso es una perspectiva que atraviesa todos los módulos de forma integral, no es que solo dedicamos un módulo a eso, sino que lo estamos continuamente trayendo. Lo vemos, lo nombramos y lo vamos a seguir profundizando con el cupo laboral trans, ¿no? También hay que decir que hay una cuestión de género muy fuerte vinculada a la violencia laboral, tanto en abuso sexual o en abusos de violencia simbólica, sino física. Nos parece importante hacer un fuerte hincapié ahí. Entonces, nosotros entendemos que hay una categoría que es muy importante para pensar la violencia laboral, que tiene que ver con el abuso de poder, que en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el convenio 190, se estipula y se nombra al abuso de poder como parte de la violencia laboral. Y que a veces no es solamente, digamos, esa violencia, como decías, Maiti, física, que se traslada, digamos, al cuerpo, sino que puede aparecer de diferentes maneras, ¿no? Como el hostigamiento, el destrato, el maltrato, ¿no? Como desde diferentes la violencia psicológica, ¿no? Como puede aparecer de diferentes maneras y que a veces cuesta reconocerla porque la naturalizamos, porque, digo, no estamos acostumbrados a vivir ese tipo de experiencia, sí. Entonces, a veces suele ser un poco complejo poder reconocerla o poder identificarla y también expresarla, ¿no? Nos parece que este contenido, digamos, está bueno para poder ir trabajando esas cuestiones y empezar a identificar todos los diferentes tipos de violencia que nos pueden atravesar y que podemos encontrar en nuestros lugares de trabajo. Sí, si empezamos, sí. El artículo 1 de este convenio, donde se habla sobre abuso de poder de la OIT,
vamos a tomar las concepciones de violencia y acoso, ¿no? Que son, a partir de este convenio, prácticas o comportamientos inaceptables, ¿sí? Está bueno decir eso, como no se pueden aceptar, que puedan ser o una vez o en repetidas ocasiones, pero que tengan por objeto dañar tanto física, psicológica, sexual o económicamente a los trabajadores. Entonces tenemos que la violencia y el acoso son estas prácticas inaceptables que pueden afectar, digamos, que tienen como objeto el daño de todas estas dimensiones recién nombradas. También pensar la violencia eso también, ¿no? No como una sola forma, sino que adquiere múltiples formas y formatos, y está bueno poder nombrarlos y estar atentas a diferentes cuestiones. Cuando hablamos de violencia laboral, también tenemos que hablar de cuestiones vinculadas a la asimetría de poder, ¿no? Decíamos anteriormente. Entonces, lo que también hay que poder nombrar es que muchas veces esta violencia laboral o este abuso de poder se apoya en la posición jerárquica o las circunstancias vinculadas a la función, ¿no? Entonces, esa posición jerárquica, ser jefe, ser coordinador, estar por arriba, o sea, tener la coordinación de equipos, da un lugar de asimetría de poder y que justamente cuando un jefe, una coordinación, ejerce violencia laboral, esa posición jerárquica de poder adquiere, o sea, se convierte en un atenuante de esta violencia laboral, porque ya hay una sensación de poder de ese lado. Entonces, es muy importante nombrar y estar atentos y atentas a cuando, a partir de ese poder o de esa responsabilidad que tienen las personas, abusan de eso y producen daños en la integridad física, sexual, psicológica, social de los trabajadores. Y esto también se puede ver en intimidaciones, en amenazas, en iniquidad salarial, en acoso, el maltrato físico, psicológico y social. Bueno, acá tenemos, voy a hacer nombrarlos, me parece importante. Vamos a definir qué es un maltrato psíquico-social, obligar a ejecutar tareas denigrantes, asignar misiones innecesarias o que humillen o que no tengan sentido, hablar mal o juzgar de manera ofensiva, dice, ¿no? Como de repente decir, che, todo esto está mal, ¿no? De lo que el desempeño de la organización o de trabajo, hacer cambios de oficina o lugar habitual, separar a sus compañeros así de la nada, boicotear o bloquear las iniciativas, el aislamiento entre los propios trabajadores, asignar trabajos realmente imposibles de realizar, volver a obstaculizar o imposibilitar la ejecución de las actividades asignadas, bueno, hostigar psicológicamente o generar uniones generar complot entre diferentes compañeros contra otra persona. Bueno, las amenazas, por supuesto, y privar a los trabajadores de los derechos laborales y de la información que tengan esos trabajadores para su desempeño. Entonces, en concreto son todas, tanto es el imposibilitamiento de realizar tareas, como por el otro lado, el imposibilitamiento de la organización de los trabajadores, de la sindicalización, de que los propios trabajadores puedan hablar de cuáles son las condiciones, ¿sí? Acá vemos cómo la violencia se presenta de otras maneras, y no es solamente lo que decíamos hace un ratito, física, ¿no? Como que hay que estar muy alertas todo el tiempo, no naturalizar este tipo de situaciones, ¿no? De, bueno, no, hoy me corren de este grupo, o me cambian de lugar, digo, todas esas cuestiones también terminan siendo el abuso de poder, ¿no? Una demostración del abuso de poder que pueden tener nuestro jefe o nuestra jefa sobre nosotros. Sí, en la siguiente, por ahí nombrar que estamos hablando de la ley 14.040, y es importante que cuando visibilizamos, ya sea
personal o de un compañero o compañera o a nivel general, estos abusos de poder, estas violencias sociales, psicológicas, económicas, ¿sí? Y hacemos una denuncia en el sindicato, ¿sí? O vemos también las vías del derecho laboral para hacer las denuncias pertinentes. Es importante aclarar que ningún empleado público que haya denunciado ser víctima de las acusaciones de violencia laboral, no por ello pueda ser ni despedido, ni sancionado, ni sufrir ningún tipo de violencia a partir de esa denuncia, ¿sí? Como que es un derecho por denunciar las violencias laborales y también es un derecho no recibir ningún tipo de represalia por ese trabajo. Entonces es sumamente importante poder hablar de que existen diferentes formas de violencias laborales que están apoyadas en las posiciones asimétricas, que están apoyadas en los lugares de jerarquía, pero que de ninguna manera están bien, como decía la letra de la ley, son conductas inaceptables. Y que el derecho laboral nos ampara para poder defendernos y para poder revertir esta situación, y cuando denunciamos esta situación, de ninguna manera podríamos tener algún tipo de problema a partir de eso. Por el contrario, deberíamos estar más acompañados y protegidos. Así que, bueno, creo que hasta ahí estamos, ¿no? Muchas gracias por su atención, nuevamente. Puedo compartir. Nada, que hacemos como un cierre. Sí. Como para finalizar. Bien. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Fue una clase como con mucho contenido teórico, ¿no? Mucha ley, mucho marco normativo. La idea igual de este módulo se basa en eso, o sea, en las leyes que nos respaldan como trabajadores y trabajadoras también. Así que la próxima clase, el próximo encuentro que es sincrónico, lo vamos a tener el próximo martes a las 2 de la tarde y bueno, vamos a seguir profundizando en cuestiones que tienen que ver con el trabajo formal, informal, con cuestiones de género, diversidad y demás. Vamos a seguir trabajando todo eso. La idea un poco hoy era contextualizar, ¿no? en las leyes este marco normativo que tiene que ver con la capacitación o la formación laboral de todos nosotros, que es súper importante para actualizar nuestra información, ¿no? Para tener más recursos, como dijo Maite hace un ratito, para seguir garantizando derechos. Es nuestro derecho formarnos, pero también es el derecho de la comunidad, el acceso a la salud. Entonces, necesitamos constantemente actualizar la información, formarnos en otras áreas, para poder estar, digamos, con mayores recursos cuando vayamos al territorio. Y bueno, obviamente lo que tiene que ver con la violencia laboral, que también es súper necesaria tenerla en cuenta como trabajadores y trabajadoras, poder reconocer los tipos de violencia que pueden llegar a ejercer y no naturalizarlos. Así que nada, seguiremos trabajando la próxima clase sobre todo eso. Así que no sé, chicas, si quieren. Sí, tomamos para la clase algunos artículos de las leyes, pero van a quedar en la bibliografía para seguir repasando, leyendo y tenerlas a mano. Sí, y también esto, ¿no? Importante nombrar en materia de cuando hablamos de trabajo, si la vez pasada hablamos de poder pensar el trabajo en sus diferentes identificaciones, después también todo el proceso histórico que implicó los derechos laborales, bueno, nos parece importante pensar en clave de, bueno, qué problemáticas hay, ¿no? Si hablamos de trabajo, también hablamos de violencia laboral, lamentablemente, entonces tenemos que hablar de derechos laborales, y si hablamos de eso, tenemos que seguir hablando de políticas públicas que sigan ampliando los derechos, ¿no? Como el cupo laboral trans, que lo vamos a trabajar. Entonces, siempre estamos como el concepto de trabajo también es un concepto social y tiene dinámicas sociales, también es siempre interesante poder pensar cómo se puede mejorar, cómo lo podemos ampliar, cómo podemos mejorarlo. Las cuestiones de género son cuestiones que no se nombraban antes y que claramente ahora nos parece súper necesario y súper básico en algún punto hablarlo. Entonces, en esa tensión estamos, ¿no? Empezar el trabajo como una categoría social y el campo del derecho laboral como un campo de disputa, y también para pensar prácticas de salud, ¿no? Si pensamos en salud laboral, pensamos en ambientes libres de violencia.
Bien, y como para ir cerrando, recuerden que no vamos a dejar actividad en este módulo, no tenemos actividades después de clase, pero sí está bueno que puedan reforzar con la lectura, así que en la bibliografía tienen ahí todas las leyes que fuimos mencionando, como para que las puedan conocer, profundizar un poquito más. Lo tienen ahí, digamos, en la bibliografía para que lo puedan ir leyendo. Así que nada, nos encontramos la semana que viene. Sí, nos encontramos la semana que viene de forma sincrónica, por el mismo link, a la misma hora, igual después seguimos hablando en los grupitos. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Buena semana, chau, Chau, chau. chau.